La, la enseñanza de Jesús sobre la parábola del sembrador y pues ya la conocemos, la hemos escuchado, habla acerca de que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y mientras él caminaba, dice la escritura, que parte de la semilla cayó en, pues en algunas tierras, y ahí vamos conociendo la tierra donde cae, y dice la escritura que vienen las aves del cielo y se comen la semilla, ¿no? Y al comerse esa semillita, pues obviamente no puede germinar y dar fruto. Y luego dice también que una parte de esta semilla cae en pedregales o piedras, que pues a lo mejor crece esta semillita eh, pronto, porque tiene las condiciones, tiene agüita, tiene sol y crece, pero al no haber profundidad, al no haber tierra, al haber roquitas, pues no puede. Entonces se muere la semillita, se muere la plantita. Y luego habla también de otra parte donde cae la semilla, que es una buena tierra, pero está donde hay muchos espinos. La tierra es buena, pero hay espinos. Entonces cae la tierra, cae la semilla, pues empieza a tirar las raíces y comienza a crecer, pero conforme crece la semilla, pues están los espinos allá. Entonces dice la escritura que ahoga la semilla, los espinos. Llega un momento en el que pues se vuelve infructuosa, ya no da fruto. Y luego describe por último otra parte de la tierra donde, donde cae la semilla y ahí sí, este, pues crece cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Esta parábola las encontramos en todos los evangelios y, por ejemplo, lo pueden leer en el evangelio de Marcos 4. Ahí da toda una explicación bien bonita sobre lo que es el mensaje de Dios en la vida humana, en el mundo, y cómo Él representa estas situaciones en cada persona, cómo es su proceder con referencia al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. Y aquí en Marcos 4, 26 al 29 hay algo bien bonito también que habla. Dice esto, decía además, así es el reino de Dios. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros no sabemos cómo crece la semilla en la tierra. Sin embargo, se tira la semilla, dormimos, nos levantamos, pasan los días, pasan las noches, pasa el tiempo y nosotros quizás no sabemos cómo crece la semilla, ¿verdad? Pero pasa. Dice en el 4:28, porque de su fruto lleva la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Esto es, ya hay fruto. Ya hay fruto
Pero primero dice que la misma tierra tiene su propio fruto, que es la hierba, luego la espiguita, y luego en el grano, después el grano viene sobre la espiga. Y cuando ya está madura el grano, entonces es el tiempo y viene el tiempo de cosecha, ¿no? Y yo les digo, en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pasamos todo este tiempo, todo este proceso, donde nuestra tierra, nuestro corazón, de inicio cuando recibe la palabra, cuando recibe el mensaje, cuando recibe la semilla, lleva un tiempo, un proceso de noche, día, dormir, despertar, y empieza a ver el fruto de la tierra, de la buena tierra, la excelente semilla de Dios, pero hay una tierra, ¿no? Donde de cierto lleva hierba y posteriormente van los demás frutos. Aquí podemos aprender del Señor Jesús lo importante que nosotros tenemos en responsabilidad de estar sembrando esa buena tierra, de estar sembrando la verdad de Dios, el amor de Dios, el comportamiento de Dios, porque tarde o temprano esa semilla va a germinar. Tarde o temprano esa semilla va a traer primero la hierba, luego la espiga y luego y luego el fruto estará maduro y entonces es el tiempo donde esa espiga tendrá que dormir. ¿Para qué? Para que lleve mayor fruto. Y es la vida de nosotros. No debemos desanimarnos. Debemos saber que sí o sí el Señor tiene un propósito para nuestras familias, para que sean alcanzadas. Y tenemos el deber de participar, de obrar en esto que es sembrar su amor, sembrar su verdad, sembrar la palabra en nuestros hijos, en nuestros familiares, estar ahí nosotros sembrando porque en algún momento veremos el fruto de Dios, o a la 30, o a la 60, o a la 100 por uno, porque así ha dicho el Señor que va a ser. Y bueno, describiendo un poco de lo que es la palabra eh, en nuestras vidas, que es algo que vamos a ver ahora, es que dice en el 4, Marcos 4:11, dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, Jesús les hablaba por parábolas y les decía que a ellos les había hecho saber los misterios del reino. Es algo que a ti y a mí el Señor nos ha dado su Espíritu Santo hoy para que podamos comprender la palabra y poder entender la parte espiritual y poder ser bendecidos con la palabra. La palabra, como cuando la predicamos, empieza a traer un sentido en el nivel espiritual en sus hijos, en sus seguidores, en sus discípulos, y nos empieza a hablar. A diferencia de los que todavía, o los que no han sido alcanzados, que no fueron esa buena tierra. Porque inmediatamente abajo es cuando se da la parábola del sembrador, que dice que es cuando están junto al camino, dice, aquí viene la descripción, dice en el 4:15, y estos son los que junto al camino, dice, es en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es como yo les decía, es esa semilla que está en la tierra y que ni siquiera le dio tiempo de que se guardara en esa tierra porque es un poco dura, árida. Entonces da lugar a que venga el ave, a que venga el diablo y arrebate esa palabra que está siendo sembrada en sus corazones. Y dice, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, dice. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa del evangelio, de la palabra, entonces tropiezan y no continúan. Aquí podemos ver, y aquí como nos enseña el Señor, que sobre todas las tierras, sobre todas las tierras donde ha sido sembrada la semilla del Señor, habrá una circunstancia que determinará si somos buena tierra o no. Y aquí nos enseña que hay problemas o van a haber problemas o situaciones a manera de tribulaciones, persecuciones, que cuando no hay esa raíz, cuando no hay esa profundidad de buscar de Dios, entonces, tarde que temprano, uno va a desertar o uno va a tropezar en este camino del Señor, pero para alejarse, o para decirlo así, para perdición. Y aquí viene la parte que es delicada, porque ahí muchos de los hermanos hoy en día pueden estar sucumbiendo. Dice que en el 4:18, esos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, esos son los que son sembrados entre espinos. Dice, los que oyen la palabra. La condición del espino es aquellos que oyen la palabra. Tú y yo oímos la palabra. Y dice, y también es cierto esto, pero los afanes de este siglo, pero las cosas importantes de ahora, pero en estos tiempos, lo que es más relevante, pero en ese tiempo lo que está pasando y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, además de las riquezas, puede ser el cuerpo, la vanidad, el ser reconocidos. Dice que estas cosas entran también y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Lo que en tu vida y mi vida, como aquellos que oyen su palabra, que son buena tierra, como les decía, pero oyen su palabra, lo que puede traer una falta de fruto, la puede hacer infructuosa, son los afanes de este siglo. Son las cosas importantes de este tiempo. El engaño de las riquezas, el engaño del que el tener que necesitar cosas, el tener que tener algo de material, las cosas materiales en sí, son condiciones que hacen infructuosa esta semilla de Dios, porque también entran en el corazón. Las codicias, el querer tener más, sin tener el contentamiento de parte del Señor, producirá en tu vida y en mi vida una falta de fruto de Dios para nosotros. Habrá un comportamiento incorrecto en las cosas del Señor y dejará sin fruto esta planta. Ahogará el fruto
que se esperaba de esta planta? ¿Qué? Todas estas cuestiones que mencionamos, que son las raíces, que son los espinos. Los espinos son los afanes, las riquezas, las codicias de querer tener más, de querer tener otras cosas. Eso tenemos que tener cuidado, porque cuando entran en nuestro corazón también estas cosas, además de la palabra de Dios, produce falta de fruto. Y si nosotros no estamos caminando con el fruto de Dios, es porque hemos dejado entrar estas cuestiones en nuestra alma, en nuestro corazón, y las hemos hecho casi igual de importantes que la palabra de Dios, o quizás aún más importantes. Entonces, esta es la parte delicada para un cristiano que oye la palabra del Señor. Eh, entonces, vamos a saber que está la otra parte, ¿no? De la palabra, la parte que, que recibe la palabra y que la guarda y que dé ese fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿no? Cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Y ahorita nos vamos a ir a ver otra parte de la palabra, otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña cosas hermosas. Vamos a ir, Cabana, déjame molestar. Vamos a ir a el libro de Lucas. 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 Bueno, aquí lo tengo. Vamos a Lucas 6:46. Ya. Lucas 6:46. 6:46. Aquí es bomba y palo de parte del Señor Jesucristo a su iglesia, a sus discípulos. Bomba y palo me refiero desde que una enseñanza sólida para crecimiento, para bendición. Y dice así, 6:46, habla de los dos cimientos. Dice en el 46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Yo creo que con eso, si meditamos en esa palabra tan hermosa del Señor Jesús, vamos a poder tener un buen fruto. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Por eso les decía, tenemos un tiempo caminando en el Señor y hemos escuchado de Él y le llamamos Señor, le llamamos dueño de nosotros, de nuestra vida, de nuestra alma, pero no hacemos lo que Él dice. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Como le decía, en la parábola, la otra, hablaba acerca de aquellos que oyen la palabra, ¿no? Pero que los afanes de ese tiempo, todas estas cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, eh, aquí vemos que dice Jesús, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. 48 dice, es semejante aquel que pone en práctica mi palabra a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero al que ha oído y no la ha hecho, y no ha hecho nada, el que está escuchando la palabra del Señor y no está haciendo nada, o sea, que no está poniendo en práctica la obra del Señor,
aquel que está diciendo Señor, pero no está haciendo lo que el Señor ya dijo que tenemos que hacer. Este se parece, este es semejante a aquel que edifica una casa sobre la tierra sin echar un cimiento, y que el torrente cuando viene dio con fuerza contra aquella casa, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Es, esa casa es como les diría yo, aquella, aquella tierra que fue, aquella semilla que fue sembrada en la tierra de espinos, aquella que no toma en consideración importante para su vida la palabra, el mensaje, la enseñanza, es aquella que va a tener un problema. Nosotros somos llamados a fundamentar nuestra vida, a fundamentar nuestras decisiones en el Señor Jesús, en su enseñanza. Las cosas que hemos hecho, debemos asegurarnos que están hechas en el Señor Jesús. Que todas las decisiones que tomamos para comprar, para salir, para hacer, para hablar, sean tomadas en cuenta, o sea, sean fundamentadas en lo que el Señor Jesús ha dicho. Porque cuando nosotros tomamos una decisión fundamentada en el Señor Jesús, en sus dichos, en su palabra, en su voluntad, podrán venir torrentes, tormentas, situaciones difíciles, pero nuestras decisiones, nuestros dichos, nuestras acciones no van a caer porque hay un fundamento firme que es el Señor, que es la roca, que es Jesús. Entonces nosotros somos animados a poner en práctica la palabra del Señor Jesús, su enseñanza. Esas son las bienaventuranzas que tú y yo conocemos de Mateo, de Marcos y de Lucas. En todas están esas bienaventuranzas para meditar en ellas y guardarlas en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a caminar en estas enseñanzas del sermón del monte del Señor Jesús. Somos discípulos, somos aprendices del Señor Jesús y debemos actuar como tal. Tenemos ese llamado. Dice la palabra que con la vara con que tú y yo medimos, seremos medidos. Tú y yo podemos no cumplir lo que decimos, pero el Señor sí cumple lo que dice. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ser eh, cautelosos con esa vara con la que medimos a nuestros semejantes, porque de la manera en la que nosotros estamos midiendo, seremos medidos. Seremos medidos. Y así como esa enseñanza que dice el Señor, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque cuando hacemos esto, de tener cuidado con la gente, estamos cumpliendo la ley y todo lo que escribieron los profetas con referencia a mí. Tenemos que considerar las acciones que hacemos, las decisiones que tomamos, los dichos que hacemos basados en la guía de Jesús, en su palabra, en lo que Él dice. Todo aquel que oye mi enseñanza, todo aquel que ha sido adoctrinado por mí, que pone en obra esto, yo lo comparo como a un hombre prudente, como un hombre sensato, que edifica su vida en el fundamento de mi palabra, el fundamento de mi enseñanza, y que cuando viene la circunstancia difícil no va a caer. ¿Por qué? Porque hay un fundamento que es lo eterno, la palabra del Señor. Como dijo Jesús,
El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tenemos promesas y palabras del Señor Jesús dignas de abrazar para tener esa vida de paz en nuestro corazón con Él y saber que Él está con nosotros. Amén. Yo invito hoy, hermanita Florecita, hermosa Oyuki, campeón, los invito a que pongamos mucha atención con lo que es las enseñanzas de Jesús. Somos seguidores de Jesús y tenemos el compromiso de conocer la enseñanza más pura, más poderosa, más real y estar atentos a ella. Es Él el que nos ayuda con su Espíritu Santo porque tú y yo no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y es Él el que nos redarguye, es Él el que nos abraza, es Él el que nos convence, Él es el que nos fortalece, Él es el que está con nosotros, como dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, atendamos la enseñanza de Jesús, atendamos el mensaje y caminemos ese camino que Él nos mostró. Les digo, no hay mejor predicador que el Señor Jesucristo, no hay mejor maestro que el Señor Jesús. Entonces, busquemos seguir a este maestro, a nuestro Señor, conozcámoslo más, seamos llenos de Él mediante el Espíritu Santo, que nos va a revelar todas las palabras que Él ha dicho y nos va a hacer hablarlas, ¿no? Pero aquí lo importante que a mí me impactó mucho que cerraba mis ojos y decía, ay Señor, perdóname porque yo no hago lo que tú dices. Te llamo Señor, te digo que eres mi Dios, pero de repente no estoy haciendo lo que tú ya has dicho. No estoy siendo ese hombre que soy imparcial, a lo mejor saludo solamente a veces a los que conozco, a los que no, ni los saludo. Y él decía, ¿y pues qué haces de más? Pues así hacen los, las personas malas, saludan y aman nada más a los suyos. O dice, el que te pida, dale, dice, no esperando de ellos nada. Dice, le das solamente al que sabes que te va a devolver quizás, pero al que está fregado no le das porque sabes que no te va a devolver. O sea, son cosas que son para aprender a ser hijos de Dios, a ser buenos como nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces tenemos mucho que aprender del Señor y hacemos bien en atender su mensaje, en atender su enseñanza, porque dice que cuando nosotros lo hacemos somos semejantes a ese hombre prudente que ahondó, que escarbó y que puso un fundamento sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, y que cuando viene el momento difícil, el momento malo, no caerán porque están fundamentados sobre la roca, sobre la palabra, sobre Dios, quien cuida y protege a los suyos. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, seamos esa luz que no es puesta debajo de una mesa, sino esa luz que es puesta en lo alto para alumbrar la luz de Jesús con nuestras, dice la palabra, buenas obras y los hombres glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. No porque vamos a ganar algo en reconocimiento, sino porque es la luz del Señor, el amor de Dios, siendo transformados nosotros conforme a su imagen. Les digo, nosotros somos esa tierra buena, donde ya está sembrada la palabra y el Señor ya dio el fruto del monte, diríamos, de la hierba, ya está la espiga, ya está el fruto, ya está madurando ese fruto y ahora es tiempo de que haya la siega. Es tiempo de que tú y yo estemos dando ese fruto de Dios y el Señor meterá la hoz y entonces habrá esa cosecha para ti, para mí, ser de ese plantío del Señor y pues bueno, estar fundamentados en esta roca y ser esa buena tierra que no solamente oye
solamente lee su palabra, sino que hacemos su palabra. Amén. Vamos a orar y a dar gracias por esta palabra para que terminemos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo. Te pido que tú estés trayendo sobre nosotros esa fortaleza, esa gracia con tu Espíritu Santo que nos anima a caminar en fe, Señor, delante de ti, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos das la victoria, Señor, y que tú traerás en nuestras vidas ese fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno, Señor. Oramos por nuestros familiares, Señor, para que esa semilla, Señor, en el tiempo perfecto tuyo, Señor, pueda germinar. Como dice tu palabra, ciertamente tu palabra en un tiempo que no conocemos nosotros, que no entendemos cómo es que germina, crecerá en esos corazones, en esas vidas, y veremos el fruto, Señor, donde ellos te adoran, donde ellos te bendicen y donde ellos son luz, Padre, para este mundo, Señor. Gracias porque nos has dado el entendimiento para comprender tu verdad, Señor, y para amarte y buscarte a ti, Señor. Te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amén.